Hola, somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Gerardo Barrios. La universidad de tu vida. Te estaremos acompañando en la introducción al saber contable. Comencemos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de sociedades que tenemos en El Salvador. Ahora bien, ¿qué es una sociedad? Podemos notar que una sociedad es un contrato entre dos o más personas, los socios que ponen en común determinados bienes o determinadas actividades con un móvil de lucro. De aquí que la sociedad sea a la vez un contrato entre personas sujetas a derechos y obligaciones. Es decir, que a pesar de que las sociedades se caracterizan porque son con ánimo de lucro, este es un contrato mutuo en los cuales ambos tienen obligaciones. En El Salvador existe una normativa legal que rige a las sociedades y establece qué pasos a seguir para su funcionamiento, y este es el Código de Comercio. Para iniciar una sociedad se debe realizar una escritura pública, y en la escritura pública debe llevar ciertos puntos específicos, entre los cuales tenemos nombre, edad, ocupación, naturaleza, nacionalidad y dominio de la persona que integra la sociedad. Todos estos datos es importante que los tomemos en cuenta para que llegue a su completa legalización. Además, debemos incluir el domicilio de la sociedad que se está constituyendo. Adecuadamente debemos colocar el municipio, el departamento al que pertenece. También tomemos en cuenta la naturalidad jurídica, su finalidad, para qué estamos creando nuestra sociedad, la razón social o dominación, según sea ese el caso. También podemos agregar la duración o declaración expresada para un tiempo establecido. Podemos tomar en cuenta cuál será su importe de capital, cuando el capital si será variable o debe indicarse un mínimo. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido. Es decir, en esta se tiene que dejar reflejado lo que el socio va a contribuir. El régimen de administración de la sociedad, con expresión de los nombres, facultades y obligaciones de los organismos respectivos, de manera de hacer la distribución de utilidades y en caso de la aplicación de pérdidas, porque es importante que conozcamos que no solamente se puede constituir una sociedad para ganar, sino también que los socios tienen que tener pleno conocimiento que la sociedad puede sufrir pérdidas y las bases para practicar la liquidación de la sociedad. En algún determinado momento, la sociedad llegare a fracasar o se tiene que disolver, eh, tiene que prácticamente estar constituido un punto para poder disolver. En el artículo 18 del Código de Comercio menciona que las sociedades se dividen en dos tipos, que son las sociedades de capital y las sociedades de personas, y pueden ser de capital variable. Las sociedades de personas podemos notar que son aquellas las que se consideran a las personas como socios en fundamento. En este tipo de sociedad, la entrada y salida del socio se considera una modificación al contrato. En una sociedad de capital son aquellas que fundamentalmente se consideran las aportaciones de capital que se realiza el socio. Aquí podemos observar la diferencia, que en las sociedades de personas se establece más que los socios tienen que ser aquellas personas y una salida se puede hacer una modificación. Pero en la de capital podemos observar que las aportaciones y lo más importante es el efectivo que se va a depositar. Dentro del capital es importante que tengamos presente de que este capital se puede variar. ¿Por qué? Por las aportaciones posteriores a admisión de nuevos socios, así también como disminuirse por las aportaciones que los socios se están retirando.
Es decir, que interesa proteger los intereses de los demás socios en cuanto a la calidad de la identidad de sus pares. En el mismo sentido, si un socio de una sociedad de personas desea vender parte de su participación a otro socio, o puede ser algún tercero, debe contar con el acuerdo de todos sus socios. De lo contrario, no lo puede realizar. Por otro lado, en las sociedades de capital, lo determinante son los aportes de capital de los socios, como ya lo comentábamos. En este tipo de sociedades, la decisión sobre la modificación de la sociedad se tomará por mayoría de sus miembros. La participación de este tipo de sociedades normalmente se divide en acciones, las que a diferencia de la participación en una sociedad de personas, pueden transferirse libremente sin ninguna autorización de sus socios. Las de personas, las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples, las sociedades de responsabilidad limitada y las de capital se clasifican de la siguiente manera. Son las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Para comenzar, vamos a hablar acerca de las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. ¿Cuáles son aquellas? Las sociedades colectivas son las que se constituyen bajo razón social, la cual se formará en el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren el nombre de todos, se le va a añadir la palabra y compañía u otros equivalentes. Pongamos un ejemplo. ¿Cuál es una sociedad o cómo se distingue una sociedad? Puede ser que tengamos el nombre del señor Armando Aguilar, pero el señor Armando Aguilar no solamente cuenta con aporte propio de capital, sino que él utiliza más aportes y tiene otras personas. Entonces, como no va a agregar el nombre de todas estas personas, él agrega la palabra y compañía, sociedad comanditaria. Y es así como se establece el nombre de estas sociedades. Ahora veamos la responsabilidad de cada uno de los socios. Todos los socios responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Es decir, que en esta sociedad los socios tienen la obligación de cubrir todas las obligaciones ilimitadamente. No existe un monto o se rigen por cierto capital aportado para cumplir con las obligaciones. No, rigen ilimitadamente con todas las obligaciones que la sociedad tenga. Los órganos de la sociedad, la administración. Podemos notar que la administración de la sociedad está a cargo de uno o varios administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas. En esta sociedad no es necesario que los mismos socios sean los que administren, pueden ser dos, pero tienen la excepción de que pueden ser terceros o ajenos a la sociedad quienes administran. En algún dado caso, los socios no elijan a una persona o a dos personas que administren estas sociedades, todos quedarán como administradores. Ese es un punto que debemos tomar en cuenta en el artículo 78 del Código de Comercio que está rigiendo este tipo de sociedades. La vigilancia. Podemos notar que los socios que no son administradores tendrán derecho a examinar por sí, por sí mismos o por auditores debidamente autorizados. Se puede valer de contratar auditorías externas, las cuales estén pendientes de los procesos. El órgano supremo de las sociedades es la Junta General y esto está establecido en el Código de Comercio. Es decir, que nuestro rector o quien se encarga de la toma de decisiones y de todo lo que se va a ejecutar es la Junta General. También agregando, podemos decir que un administrador único, este puede estar sometido a un régimen especial de inamovilidad. Significa que no existe entera libertad a la hora de destituirlo de su cargo. Es decir, que solo puede ser removido por causas legales
y estas causas deben justificarse judicialmente. Observemos qué delicado, judicial. La Junta General mínimo debe reunirse una vez al año para realizar o revisar todo lo que se ha efectuado en un determinado periodo. ¿Cuál es el capital que se necesita para constituir una sociedad? En el Código de Comercio no se brinda un capital para este tipo de sociedades, no se brinda un capital mínimo para poderlo constituirse o para poder crearlo. La reserva legal, aquí observemos este tema. La reserva legal, la cantidad que se destinará anualmente para integrar la reserva legal será el 5% de las utilidades netas y el límite será en la sexta parte del capital social. Tomemos muy en cuenta esto porque esto está establecido en el Código de Comercio y se tienen que apegar a este tipo de sociedades. La mitad de las cantidades que aparezcan en la reserva legal deberá tenerlo disponible o invertirse en valores mercantiles salvadoreños de fácil realización. Y la otra mitad debe invertirse de acuerdo con la finalidad de la sociedad. Es así como hemos analizado en qué consiste, cómo se constituye o por qué una sociedad en comandita simple es tan importante para el desarrollo y cómo debemos nosotros tratarla en temas contables. La sociedad en comandita simple. Este tipo de sociedad es aquella que se constituye bajo razón social, el cual se formará con el nombre de uno o más comanditados. Tenemos que entender bien este primer punto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de razón social, nos estamos refiriendo ya sea al nombre de un socio o el apellido de uno de los socios. Porque se nos menciona que cuando en ella no figuren los de todos estos, en el caso de los demás socios, se le tiene que añadir las palabras y compañía u otras equivalentes. Este tipo de equivalentes pueden ser o hermanos, que nosotros encontramos en nuestro medio a nivel del Salvador, este tipo de equivalentes, y tenemos que reconocer que estamos hablando también de una sociedad en comandita simple, solo que existen este otro tipo de equivalencias. Asimismo, la razón social se le agregará siempre las palabras sociedad en comandita simple. Es muy importante que a medida vayamos viendo la parte de su constitución, en el caso de la sociedad en comandita simple, tenemos que darle cumplimiento a cada uno de los lineamientos que el Código de Comercio nos rige para que podamos tener una mayor legalidad. Entonces es necesario que siempre en la sociedad de comandita simple lleve sociedad en comandita simple, o también si no se quiere escribir toda su palabra se puede abreviar. ¿De qué forma? La forma de abreviar este tipo de sociedad es con la abreviación SNC, o sea, sociedad en comandita simple. También podemos acarrear un tipo de problema si nosotros no lo hacemos de esta forma, porque la base legal nos dice que en el caso de que nosotros no agreguemos esto, en el caso de que si se omite esto último, o sea, la abreviación, la sociedad se considerará como sociedad colectiva. Asimismo, acá tenemos lo que es un ejemplo. Podemos ver que dice García y Asociados S.N.C. Aquí rápidamente nosotros podemos identificar cuando veamos una razón social de un tipo de sociedad, rápido podemos nosotros identificar que se está refiriendo a una sociedad en comandita simple. La forma rápida de identificarla es por su terminación, por su abreviatura, que es S.N.C. Asimismo, podemos nosotros ver que este tipo de sociedad se caracteriza por dos tipos de socios, los que vamos a estar explicando a continuación. Por eso se caracteriza mucho este tipo de sociedad. Y dentro de esta sociedad figuran dos clases de socios, los socios comanditados y los comanditarios. Ahorita vamos a dar una introducción a qué significa ser un socio comanditado y qué significa ser un socio comanditario. Cuando hablamos de un socio comanditado, son los que responden de manera ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. En este caso, más que todo, se refiere a que si
alguien es parte de una sociedad y figura en la escritura de constitución como un socio comanditado, digamos que la sociedad llegue a tener un problema con un tercero, por ejemplo, con una entidad bancaria, este tipo de socio también puede la sociedad obligarlo a que pueda hacer uso de su propio capital, del capital personal que este socio tenga, porque en la escritura de constitución él figura como un socio comanditado y, y tiene la obligación de responder de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. O sea que todo problema que la sociedad tenga con un tercero, si yo figuro en la escritura de constitución como un socio comanditado, yo soy responsable también. La sociedad también es responsable, pero también yo como socio comanditado tengo que hacer acto de presencia en cualquier situación y poder solventar a medida de que la sociedad se quede sin ese problema porque como socio yo también estoy aportando de mi capital propio. Esa es una de las desventajas en este caso de ser un socio comanditado porque también la sociedad tiene acceso a mis bienes personales. Asimismo, si soy un socio comanditario, que es el otro tipo de socio en esta sociedad, son los que solamente responden frente a los acreedores sociales con el valor de sus aportes. En este caso, si yo bajo la escritura de constitución solo reflejo como un socio comanditario, yo no tendría que preocuparme si la sociedad tiene un problema con terceros. ¿Por qué motivo? Porque yo solo estoy pendiente de los aportes que yo he hecho. Nada más de eso, yo estoy pendiente porque es con eso que yo tengo la obligación. Ahora bien, el basamento legal del cual nosotros nos hemos tomado como base para tratar de dar este tipo de aclaración de los diferentes tipos de socios lo encontramos en el Código de Comercio, en el artículo 93, y este nos menciona que en la escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple deberá expresarse quiénes son socios comanditados y quiénes son socios comanditarios, porque esto es de mucha importancia, dado que puede haber un socio que diga yo no quiero hacerle frente a esa obligación porque tal vez el problema que la sociedad tiene tal vez puede ser demasiado grande con una entidad bancaria, por ejemplo, un problema de un préstamo. Entonces es necesario que los socios tomen muy en cuenta a la hora de querer constituir una sociedad en comandita simple qué clase de socio quieren ser. Por esta razón es muy importante tener en cuenta la diferencia en la que radica ser socio comanditado y ser socio comanditario. De igual forma, la responsabilidad de los socios, como lo he mencionado, para los primeros, los comanditados responden ilimitadamente y solidaria por las obligaciones sociales. Recapitulando, los socios comanditarios tienen su responsabilidad limitada al capital que ellos mismos aportan. Ahora bien, ¿qué órgano contiene la sociedad? La administración de la sociedad está a cargo solamente de los socios comanditados o personas extrañas. Esto prácticamente lo encontramos en el artículo 78 del Código de Comercio. Ahora bien, verifiquemos la parte donde nos menciona que solo en la administración solo pueden figurar los socios comanditados, o sea, bien, los socios comanditados son los que tienen una responsabilidad ilimitada. Entonces, ellos, como al tener una responsabilidad ilimitada, también van a figurar como administración. Solo hay que recalcar que los socios comanditarios, ellos no pueden formar parte de la administración de este tipo de sociedad. Entonces, hay que reconocer este principio que si yo soy un socio comanditado, yo puedo ser parte de la administración, pero si soy comanditario, yo no puedo formar parte de la administración de la sociedad. Ahora bien, la administración es una parte, pero la parte de la vigilancia les corresponde a los socios comanditados, no administradores, y a todos los socios comanditarios, quienes podrán nombrar a un interventor en los actos administrativos y tendrán el derecho de examinar el estado de la administración, contabilidad y papeles de la compañía. Esto lo podemos encontrar en el artículo 98 del Código de Comercio. Es por ello que es muy importante reconocer en primeras instancias cuál es mi papel como socio dentro de este tipo de sociedad. Ahora bien, tenemos que reconocer que este tipo de sociedad también tiene un órgano supremo. El órgano supremo de la sociedad es la Junta General. La Junta General, lo vamos a estar viendo más adelante, que la Junta General tiene una capacidad exagerada
a la hora de tomar decisiones dentro de la sociedad. Es cierto, yo puedo valorar quién soy yo en la sociedad, puedo ser un diferente socio, ya sea comanditario o comanditado, pero yo me tengo que apegar al órgano supremo, que en este caso es la Junta General. De igual forma, vamos a analizar la parte del capital para constituirla. Este tipo de sociedades no existe un monto mínimo del capital señalado por la ley. Asimismo, la parte de lo que es la reserva legal, en este caso, la cantidad que se destinará anualmente para integrar la reserva legal será el 5% de las utilidades netas y el límite legal de dicha reserva será la sexta parte del capital social. Podemos ver que el capital para constituirla, esa es una pregunta muy frecuente a la hora de que un cliente pide un asesoramiento. Cuando un cliente va a constituir una sociedad, una pregunta clave es cuánto es lo que pide la base legal para poder constituirla. Para este tipo de sociedad en comandita simple, la ley nos dice que no existe un monto mínimo del capital señalado por la ley. Entonces aquí yo puedo hacer uso de cualquier monto, podrían ser $2,000, podrían ser $3,000. Ahora bien, esto va a depender de los socios, ¿verdad? De cuánto es el aporte que cada uno de ellos quiera dar. Asimismo, la parte de la reserva legal, que la reserva legal es algo bien importante que a veces cuesta, para las personas cuesta comprender qué significa. Y la reserva legal es una especie o una cantidad de dinero que bajo la ley están obligadas las sociedades a poder guardar esta parte, ¿verdad? Que es sobre las utilidades netas. O sea, si la sociedad obtuvo ganancias de las utilidades netas, hay un porcentaje que va a ir a la parte de reserva legal. ¿Por qué legalmente se tiene que guardar la reserva legal? Una podría ser para proteger el capital de la sociedad, para ir aumentando este capital. Esa es una de las maneras. Otra de las formas, ¿por qué se hace de esa forma? Es porque se pretende que si hay una obligación con un tercero, del capital social se va a tomar una parte para poder hacer frente a una obligación con un tercero. Podría ser con una entidad bancaria. Ahora bien, la mitad de las cantidades que aparezcan en la reserva legal deberá retenerse disponible o invertirse en valores mercantiles salvadoreños de fácil realización. La otra mitad podrá invertirse de acuerdo con la finalidad de la sociedad. También con lo que quede de la reserva legal yo puedo invertirlo. Yo puedo decir como sociedad vamos a comprar maquinaria, por ejemplo, y vamos a invertir este dinero a manera de que me genere un flujo mayor de efectivo. Asimismo, podemos saber y conocer que también existe la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora bien, vamos a estar viendo puntos claves y fundamentales para poder analizar por qué significa sociedad de responsabilidad limitada. Eso es una parte fundamental de comprender. Y es que la sociedad de responsabilidad limitada puede constituirse bajo razón social o bajo denominación. Aquí podemos encontrar dos cosas, porque en la de comandita simple nosotros solo podemos constituirnos bajo razón social, que como se explicaba es bajo los apellidos de uno de los socios o el nombre de uno de los socios. En este caso, para la sociedad de responsabilidad limitada puede constituirse bajo razón social, puede ser el nombre o el apellido de alguno de los socios, o bajo denominación. Cuando se refiere a denominación social significa un nombre ficticio, un nombre que yo puedo inventar que me haga constar o que sea bien reconocido para el tipo de actividad, por ejemplo, a la que yo me voy a dedicar como sociedad. Es muy importante tener en cuenta esto, pero la razón social se forma con el nombre de uno más socio. La denominación se forma libremente, pero debe ser distinta a la de cualquier sociedad existente, porque legalmente no puede existir una sociedad con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque esta sería un objeto de confusión. Entonces es necesario aclarar esta parte, porque en nuestro medio a veces las personas tienden a confundirse con los diferentes tipos de sociedad. Entonces, para eliminar o erradicar ese problema legalmente en nuestro país, El Salvador,
la ley nos menciona de que sí se puede constituir bajo denominación social, que es bastante común en nuestro país, pero que tiene que ser distinto, o sea, que tiene que tener una diferencia de la denominación social de otra sociedad. Un ejemplo para a manera de comprender de mejor manera esta parte, eh, en este caso está el amanecer sociedad de responsabilidad limitada. Siempre es importante que tiene que llevar responsabilidad limitada. O también se puede abreviar el amanecer LTDA, o sea, de responsabilidad limitada. Ese es el significado que se da.